días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entramos en libertad, salimos en libertad. Continuamos con las charlas con Krishnamurti en una tanda de preguntas y respuestas, de las que ya he hecho unas cuantas, algunas potentes, un poquito que nos movilizan, a mí por lo menos, que fue la de la guerra del otro día. Krishnamurti siempre tiene ese poder innato de llevarnos a un lugar bastante incómodo, donde obviamente nos hace pensar, porque lo que quiere Krishnamurti es hacernos pensar para reconocer que todo está en nosotros. El tema de hoy es el temor. Y la pregunta que le hacen es: ¿cómo puedo liberarme del miedo? ¿Qué influye para estar con el miedo presente todo el tiempo? ¿Qué entendemos por miedo? ¿Miedo de qué? Hay diversos tipos de miedo y no necesitamos analizar cada uno, pero podemos ver que el miedo surge cuando nuestra comprensión de la vida de relación no es completa. Relaciones existen no solo entre personas, sino entre nosotros y la naturaleza, entre nosotros y los bienes, entre nosotros y las ideas. Y mientras esas relaciones no sean plenamente comprendidas, tiene que haber miedo. La vida es convivencia. Ser es estar relacionado, y sin relaciones no hay nada. Nada puede existir en el aislamiento, y mientras la mente busque aislamiento, tiene que haber miedo. El miedo, pues, no es una abstracción, solo existe con relación a algo. La pregunta es: ¿cómo librarse del miedo? En primer término, cualquier cosa que sea vencida tiene que ser subyugada una y otra vez. No es posible vencer, sobreponerse a un problema. El problema puede ser comprendido, no vencido. Esos son dos procesos completamente diferentes, y el proceso de vencer conduce a mayor confusión, a mayor miedo. Resistir, dominar, batallar con un problema o erigir contra él una defensa es solo crear mayor conflicto. Si en lugar de ello podemos comprender el miedo, penetrarlo plenamente paso a paso, explorar todo su contenido, el miedo jamás volverá en forma alguna. Esto es fuerte, muy fuerte. Me vais a permitir que diga la palabra fuerte, porque no recuerdo dónde exactamente, que leí no hace mucho acerca de los miedos y luchar contra problemas de todo tipo, ¿no? Las guerras a otros países, lo que sea, donde hay gente que decía la única manera, que era un libro, no me acuerdo cuál, de acabar con esto es, pues, erradicándolo totalmente, es decir, que desaparezcan. Vamos, lo que llaman un genocidio. Eso, dicho así, y por ende extendido a nuestra vida, a nuestras emociones, a nuestras cosas, a nuestros sentimientos, a nuestro trato con los demás, a estos problemas diarios que tenemos en la cabeza y que surgen, es lo mismo. Lo que dice Krishnamurti es que luchar, pelear, defenderse es conflicto. Hemos de entender, claro, luego está la vida en la que estamos involucrados los humanos cuando existen problemas tipo guerras, donde las acciones son inmediatas y tienen impacto inmediato, pero es que nuestra vida emocional, nuestros pensamientos tienen efectos inmediatos y consecuencias inmediatas. Solo que el gran cambio y la gran diferencia es que nosotros podemos actuar de inmediato nosotros, no en lo externo, en nosotros sí. Como ya lo dije, el miedo no es una abstracción, solo existe en relación a algo. ¿Y qué entendemos por miedo? Al final de cuentas, tenemos miedo de no ser, de no llegar a ser algo. Ahora bien, cuando existe el miedo de no ser, de no progresar, o el miedo a lo desconocido, a la muerte, ¿puede ese miedo ser vencido por una determinación, por una conclusión, por alguna opción? Es evidente que no. La mera supresión, sublimación o sustitución crea mayor resistencia. El miedo no puede, pues, ser vencido mediante forma alguna de disciplina, de resistencia. Este hecho tiene que ser claramente percibido, sentido y experimentado. El miedo no puede ser vencido por ninguna forma de defensa
o de resistencia. Tampoco puede uno librarse del miedo buscando una respuesta o por medio de una simple explicación intelectual o verbal. ¿De qué tenemos miedo? ¿Tenemos miedo de un hecho o de una idea acerca del hecho? ¿Tenemos miedo de la cosa tal como es o tenemos miedo de lo que creemos que es? Tomemos por ejemplo la muerte. ¿Tenemos miedo del hecho de la muerte o de la idea de la muerte? El hecho es una cosa y la idea acerca del hecho es otra. ¿Tengo miedo de la palabra muerte o del hecho en sí? ¿Cómo tengo miedo del vocablo? ¿De la idea? Como tengo miedo, nunca encaro, nunca comprendo el hecho, no estoy jamás en relación directa con el hecho. Aquí con la muerte podemos ahondar un poquito, porque mucha gente decimos que estamos convencidos que la vida es eterna, que después de esto continúa la cosa, me da igual, cristianos, católicos, musulmanes, budistas, gente que no pertenece a ninguno, que sigue, yo soy uno de ellos, que no tengo ninguna duda de que esto sigue. Vale, yo digo, no tengo ninguna duda de que eso sigue y que somos eternos. No tengo ninguna duda, yo lo digo, muchas veces lo he dicho aquí. Mucha gente también lo dice, creo en Dios, después de esto me voy a encontrar, pero todos, pues hay pocos, yo no sé, muy pocos. Alguno habrá. Tenemos miedo a la muerte. Y eso es un reflejo importante para ver cómo estamos de aferrados a las cosas. Porque si de verdad entendiéramos lo que acabo de decir, si yo de verdad entendiera o me creyera, más allá de que sea así, yo creo que sea así, y en mi subconsciente y mi inconsciente estoy trabajando ya en eso, estoy entendiendo eso, aceptándolo, no tendríamos miedo. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Es tan solo cuando estoy en completa comunión con el hecho que el miedo no existe. Mas si no estoy en comunión con el hecho, entonces tengo miedo. Y no hay comunión alguna con el hecho mientras yo tenga una idea, una opinión, una teoría acerca del hecho. Tengo que ver con toda claridad si tengo miedo de la palabra, de la idea o del hecho, si estoy cara a cara con el hecho. Nada hay que comprender al respecto. El hecho está ahí y puedo habérmelas con él. Mas si me da miedo la palabra, tengo que entenderla, penetrar todo el proceso de lo que implica la palabra. Por ejemplo, uno tiene miedo de la soledad, miedo del dolor y de la angustia de estar solo. Este miedo, por cierto, existe porque uno nunca ha considerado realmente la soledad, nunca ha estado en completa comunión con ella. En cuanto uno se abre completamente al hecho de la soledad, puede comprender lo que ella es, pero uno tiene una idea, una opinión acerca de ella, basada en un conocimiento previo. Y es esa idea, esa opinión, ese conocimiento previo acerca del hecho que crea el miedo. El miedo, pues, es evidentemente el resultado de poner nombre, de aplicar un término, de proyectar un símbolo, de representar el hecho, es decir, el miedo no es independiente de la palabra. Tengo una reacción, supongamos ante la soledad, digo que me da miedo no ser nada. Tengo miedo del hecho en sí, o ese miedo se despierta porque tengo un conocimiento previo del hecho. Ese conocimiento es la palabra, el símbolo, la imagen. ¿Cómo puede haber miedo de un hecho? Cuando estoy frente a frente a un hecho, en directa comunión con él, puedo mirarlo, observarlo. No hay, por lo tanto, miedo del hecho. Lo que causa miedo es mi aprensión acerca del hecho, de lo que el hecho pudiera ser o hacer. ¿Es pues mi opinión, mi idea, mi conocimiento respecto del hecho lo que origina el miedo? Mientras demos más importancia a la palabra que al hecho, mientras al hecho se le dé un nombre y con ello se lo identifique o condene, mientras el pensamiento juzgue el hecho como observador, tiene que haber miedo. Aquí lo que está diciendo Krishnamurti todo el tiempo es que nosotros ponemos ante un hecho, el que sea, bueno, estamos hablando del miedo, pero vamos a hablar también del otro lado, no miedo. O sea, ponemos cosas en base a una información que tenemos, en base a algunas sorpresas, en base a veces a cierto sentimiento de estamos en riesgo y le añadimos cosas que no existen. Conforme miramos o vemos, así estamos emitiendo o entendiendo, interpretando qué es el miedo.
en este caso, el miedo o esa conversación que a veces hemos tenido entre hermanos o familia ante un hecho en sí que todos hemos estado presentes y cada uno lo ve de una manera. Esto es súper común. Uno ve miedo, otro ve rabia, otro ve ira. ¿Quién tiene razón? Hay amigos. El miedo, el terror, muchas veces es educativo, entendiéndolo bien, es genético, pero todo eso se puede entender y hemos de entenderlo. El miedo también puede ser, voy a decir la palabra, súper real, por ejemplo, en un bombardeo, en un robo, en un atraco, y sí. Pero también hay gente que ante esos hechos responde. Y puede ser que tenga miedo. Pero también puede ser que ese miedo le dé la fuerza para saltar el miedo. Y sí, las cosas van así. Hay una realidad que no podemos negar. Aquí nadie está diciendo, yo por lo menos nunca he entendido a Krishnamurti como no actúes, al revés. La única cosa que veo en Krishnamurti distinto de tantos otros es el hecho de incorporar la acción con la conciencia y estar todo el tiempo revisando de verdad el por qué y el para qué estoy haciendo esto. Sí, porque es la pregunta previa al silencio, al trascender, al no etiquetar. Ser responsables de nuestros actos. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana.